Y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11, entre los versículos 12 y 25, Jesús maldice la higuera sin fruto. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús sintió hambre. De lejos vio una higuera que tenía hojas y se acercó a ver si también tendría fruto, pero no encontró más que las hojas porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: nunca más vuelva nadie a comer de tu fruto. Sus discípulos lo oyeron. Jesús purifica el templo. Después que llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie pasara por el templo llevando cosas, y se puso a enseñar diciendo: en las Escrituras dice: mi casa será declarada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Al oír esto, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de sus enseñanzas. Pero al llegar la noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. En instrucción sobre la fe. A la mañana siguiente, pasaron junto a la higuera y vieron que se había secado de raíz. Entonces Pedro, acordándose de lo sucedido, le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó: tengan fe en Dios, pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro: quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, esta meditación en la palabra de Dios nos conecta, según el evangelista San Marcos, que narra unos años después de que ya Jesús anunció el reino de los cielos en la comunidad y ascendió de hecho al reino de los cielos y dejó todo un camino hacia el reino de los cielos. Jesús siempre hablando de vida eterna, de trascender la vida terrenal y el estilo de vida humano, las lógicas del mundo y el apego que se tiene al mundo. Toma su condición humana para vincularse desde allí en esa kenosis maravillosa al Maestro, para mostrar desde abajo cómo es que ha de hacerse el trabajo de ascenso al reino de los cielos. Podría llegar con toda la autoridad, dignidad y gobierno que le confiere ser hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad, para imponer el mando, el control, el orden, que es en el amor. Pero el amor no se impone, tampoco se mendiga, ni se endilga. El amor es un estado de plenitud que se tiene en gracia de Dios por los dones del Espíritu Santo y es de toda una vida.
Nadie nació aprendido en el amor. A amar no se aprende en la escuela, no se aprende en el trabajo, no se aprende en la sociedad. El amor se confiere en gracia de Dios por mucha dedicación. A orar, como decía Santa Teresa de Jesús, es un diálogo de amistad con quien sabemos nos ama. Y más que diálogo de lógicas, es de conversación, que es desde el corazón, íntimamente conectando cada persona, toda persona, todos y cada uno con el Padre Creador. Por eso, ahí en San Marcos recoge como una síntesis de todo lo que fueron los evangelios y el paso de Cristo por la tierra. Años después de que ya había dejado el Espíritu Santo, pues él mismo empieza a obrar desde antes de irse con la venida de Pentecostés, que hace poco conmemorábamos con la Iglesia, y en María Santísima y los 11 apóstoles, la gracia santificante que hace el Espíritu Santo en todo ser siendo creyente, por la fe, empieza a obrar. Es el primer paso, fe, que es creer, y es creer en la palabra de Dios. Todo lo que está en la Sagrada Escritura ha sido por inspiración del Espíritu Santo. Todos los testimonios que dejó Jesús en espíritu y en verdad, quienes los narraron, los siguen narrando. Decía Fray Alejandro Tobón que existe otro protoevangelio, pero todavía no ha sido validado por la Iglesia plenamente, que es en Santiago y otro apóstol. También por ahí hay unos libros apócrifos en San Judas. Recogen historias, narrativas, experiencias de vida de la comunidad cristiana por la tradición, que entrarían a ampliar el marco de referencia que Marcos tiene en su referencia por ser más orientado por su carisma, y de ahí saldría una escuela sanmarquistas, bendito sea Dios, egresados del colegio San Marcos, Unidad Educativa San Marcos de Envigado, también adscrito a la Pontificia Universidad Bolivariana. Y en esa propuesta de formación cristiana está formando los presbíteros, los discípulos, los evangelizadores. Por ello se fija en ese aspecto. Lucas se habrá de fijar más en el asunto del Jesús sanador, la sanación de alma, de mente y de cuerpo, como una sanidad plena, una pulcritud, más que lo veían los fariseos, de lo superficial. Es una limpieza de corazón, como decía Jesús, por los frutos del corazón los conoceréis. Al final de la tarde nos medirán en el amor, decía San Juan de la Cruz. Por eso el Salmo 150 dice preciosamente, el Señor ama a su pueblo, pero al pueblo que cree en Dios, que le cree a Dios y que quiere crear con Dios, con el Padre Creador. Entonces te recoge la oración del Padre Nuestro. Y para poder llevar la oración agradable a Dios Padre, ha de estar en plenitud, en estado de gracia. Bautismo y la confirmación, comunión del cuerpo de Cristo y comunión con la comunidad. Haber pasado, como dice el Papa Francisco, por la corrección fraterna. Círculo del perdón. Le pido el perdón a Dios, pero perdono a mi hermano y le pido el perdón a mi hermano. Y en tanto se vayan afectando a otros, pues serán hermanos, en sentido genérico, seres, almas, porque se santifican son las almas. El cuerpo sí, y por eso en la manifestación de la ira santa de Jesús, como se le ha reconocido en su cátedra mística, es una manera de enseñar, que también es humano y siente, pero sabe controlar las pasiones. No fueron pasiones desbordadas de agredir, de maltratar, de maldecir, no. Fueron de defender la condición de la dignidad santa del templo, casa de oración. Y es el templo físico donde se va a la comunidad, pero también es el cuerpo humano. ¿Qué uso le estamos dando al cuerpo? Si es el templo sagrado del Espíritu Santo para adorar a Dios, para orar a Dios, para ayunar de cuanta cosa
comemos sin necesidad, cuánta cosa que daña el cuerpo. Muchas de las enfermedades son problemas de malas comidas, de malos horarios de comida, de una bulimia, que es no controlar la ansiedad, y la ansiedad es falta de oración, falta de paz, de libertad, de felicidad, que es en estado de gracia. Por eso hay que rezar el rosario, por eso hay que vivir en oración permanente, hacer del día un día de oración. Y de ahí, como decía Benito Abad, ora et labora, en la oración y la acción se va purificando. Por eso Jesús entraba a purificar el templo, ¿sí? El templo donde nos reunimos en comunidad, pero el templo físico de cada uno algún día. Quienes creemos la resurrección de los muertos, ese cuerpo se ha de tomar. Nadie sabe cómo será, pero los cuerpos han de resucitar a volverse a encontrar con su mente y su espíritu, ese logos, y con el alma vendrá por él para podérselo presentar al Padre, a Jesús que es el juez universal, y en el juicio individual, pues sí, se va al campo santo. Ahora hay muchas prácticas, que se incinera el cadáver, que, que se que se hacen incluso donaciones para hospitales. Eso habrá que revisarlo muy bien con hermanos consagrados y mirar que es la Santa Iglesia Católica y los tratados que se tienen al respecto, pero hay que ser cuidadoso porque también se toman partes de cuerpos para hacer rituales satánicos, para hacer herejías y para hacer apóstatas, gente que se va retirando de la iglesia. Decía Santiago Martín estos días, para mover esas marchas de género, de protestas contra la iglesia, contra el cristianismo, echándole la culpa que el medievalismo, el medioevo, la época antigua nos dejó en un marco se dice anacronismo, o sea, de muerte, de terror, de temor que metieron en la gente. Es al contrario. Jesús Higueras decía, las 3 M's de mentira, maldad y muerte son del patán, porque ese es el miedo que se toma para someter. Como decía Fray Nelson Medina, cuando no hay orientación, se hace vulnerable la persona y por tanto es susceptible de manipulación. Se le conduce, otros lo harán creer que viene el juicio y que solamente se van a salvar los del 144 o no sé qué número, y entran ahí las cábalas y todos los de Alá y bueno, en fin, y allá, seres amados. Esos son distracciones en ideologías, en corrientes, en grupos. Y ello es de lo que advierte también Jesús. Se interpreta el Evangelio en el Espíritu Santo, nos comparte, porque es el celo de la casa lo devora a Jesús, tanto el templo físico como el templo mental, el cuerpo. Todos somos órganos de un mismo cuerpo. Al ir articulando todos los órganos somos la comunidad, somos la iglesia. Y la iglesia no como el edificio, como le decía San Francisco de Asís, el Señor Jesús repara mi iglesia, se refiere a la comunidad, al pueblo. Es que el pueblo, cuando dice el Salmo, es la gente, es la común unidad, es la iglesia de Cristo, pero que se va cristianamente, alma y cuerpo conectada en Cristo. Los estudiosos de la teología hablan de las diferentes significaciones o interpretaciones que le puedan dar a la palabra, pero siempre en esas diversidades, que son los carismas, van los dones, gracias y talentos de cada uno, pero es para que los circulen, para que se circulen en el amor, en el perdón, la vida sacramental, mucha meditación, oración y ayuno, y sobre todo la tríada que siempre nos ha inspirado el Espíritu Santo al final a todos seres amados que participamos en esta evangelización, y oramos mucho para que no caigamos en la tentación, y a todos seres amados no idolatrar esos tales influencers, seguidores. No, 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 somos caminantes con Cristo. Entre tanto, lo que hay que hacer es un cuidado mutuamente, uno y otro, corrección fraterna, decirle a uno, después si es necesario a dos, con testigos, después ya a toda la comunidad, pero no tirar públicamente, como se utilizan las redes sociales, como se utilizan los medios de comunicación, como se utilizan la mala prensa para
con mentiras atacar, sojuzgar, increpar al otro. Seres amados, no somos jueces de nadie, no somos dueños de nada. Todo esto es prestadito, la misma vida, como se dice en el eclesiástico, de los antepasados. Los bienes son espirituales, de ahí van saliendo los bienes intelectuales y vienen los bienes materiales. ¡Qué hermosura ello! El campo, la ciudad, la selva, todos como templos sagrados en conexión espiritual con Dios, en adoración, y todo va llegando por añadidura. La vida íntima, sagrada, esa es la oración. De ahí se comparte con la comunidad conocimiento, consejo, los frutos del Espíritu Santo, y se va replegando. Y ahí viene la providencia. El que se dedica a la vida consagrada tiene su estipendio, y el estipendio viene de la misma comunidad. Padre, mire esto, mi hermana, mire esto, hermano consagrado laico, tenga esto, hermano de Cristo, tenga esto, así no sea de Cristo, hijo de Dios, hermano, por tanto, hijos en adopción por Jesús que nos encargó. Se comparte, se reparte y se parte lo que se tiene, como era la comunidad al inicio, que decía San Pablo. Y esa es la Eucaristía en la vida. ¿Cómo sale la Eucaristía del tiempo para hacer ese cuerpo eucarístico replegado, Cristo habitando en cada ser, haciendo la transformación? Y ese ser conectado con la creación, dándole gloria a Dios, aportando a la creación. Y lo más importante, la santificación, que es lo que hay que hacer, eso es lo trascendental. Si se pasa la vida cuidando el cuerpo, eso se queda ahí, se corrompe y se termina. ¿Y cuál fue el aporte después? ¿Cómo queremos que nos recuerden después de muertos? Vamos pensando en la frase del epitafio, pero que sea una frase que sintetice la vida y obra, que no la ha de decir cualquiera, la ha de decir la comunidad, la humanidad. Ese ser era un santo, ese ser por su santidad hizo esto, este ser por el Espíritu Santo hizo eso, siempre por la Santísima Trinidad, no es por logro personal. Eso sería reconocer al patán, eso sería darle el crédito al patán, eso sería hacer con ese patán un cómplice de un delito, de un daño, de un pecado. Porque, seres amados, lo que hemos recibido en gracia de Dios es de Dios y se devuelve a Dios, se debita a Dios en amor. Shema, adorar a Dios, amar a la humanidad y cuidar la creación, como decía Pedro Justo Berrío. Recordarlo porque es un círculo y es poner esa jerarquía que es el ecumenismo, es la iglesia, es el poder, pero en gracia santificante. No es poder económico, no es poder político, no es poder social, no. No tenemos que estar buscando que nos aplaudan, nos reconozcan, nos den el crédito. No, seres amados, Fray Nelson decía, no, las recompensas que nos las den en el cielo, porque si ya nos han pagado aquí, ¿qué nos van a dar allá? Nada, decía Jesús. Crean que el que ya recibió aquí su paga, ya que está esperando en el reino de los cielos. Meditábamos en el rico que se puso triste cuando le dijo Jesús que para ir al reino de los cielos entregara todo lo que tenía a los pobres. Pero es entregar la vida a los pobres, implica tanto material, pero sobre todo es espiritualmente. Consagrarse al hermano, o a través del hermano consagrarse a Dios, consagrarse al Evangelio. Seres amados, hay mucha meditación al respecto. Por hoy está, en gracia a Dios, no suficiente porque nunca se termina de disfrutar la palabra, de encontrar cada vez más tesoros, pero como se decía al inicio, el Espíritu Santo ha estado desbordado en generosidad y en bondad y se anticipó a la lectura misma de la palabra para darnos el mensaje de hoy. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.